Aleluya, dele fuerte ese aplauso al Señor, amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Yo conozco un Dios poderoso, que su brazo no se ha cortado, su brazo permanece extendido, dando victoria y libertad a su pueblo, bendito Dios. Gracias, mi amado Dios. Y esta tarde no va a ser excepción, bendito Dios. Sea cada uno de ustedes bienvenidos, amados hermanos. ¿Cuántos estamos listos para escuchar palabra del Señor? Aquellos que nos visitan por primera vez, sean bienvenidos. No han escogido un mejor lugar que estar en la casa del Señor, adorando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, siendo un solo pueblo, adorándole y levantando culto de adoración a nuestro Señor. Los quiero invitar a la palabra del Señor para aprovechar el tiempo. Creemos que el Espíritu Santo de Dios va a hacer grandes cosas, amén. Libro de Mateo, capítulo 26. Aleluya. Libro de Mateo, capítulo 26. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Bendito Dios. Alábele que Él vive. Alábele que Él regresa, Él vuelve. Mi amado Dios. Adoramos su nombre, gloria a Dios. Bendito Dios, amén. Capítulo 26 del libro de Mateo. Versículo, vamos a leer 3 versículos seguidos y de ahí vamos a saltar a 2 versículos más, amén. Así que listo con la palabra del Señor. El tema de esta hermosa tarde se titula, diga conmigo, aguante, soporte, porque Dios no se mueve por sentimientos con aquellos que Él tiene propósito. Diga conmigo de nuevo, aguante, soporte, porque Dios no se mueve por sentimientos con aquellos que Él tiene propósito. Ahora lo vamos a entender. Gloria a Dios. Versículo 37. Capítulo 26, versículo 37, 38 y 39. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Si leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo y bendito Espíritu. Amén. Y dice, y tomando a Pedro, ¿está ahí conmigo? Lea conmigo. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Salte al versículo 42, gloria a Dios. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Muévase al capítulo 27. Capítulo 27. Gloria a Dios. Capítulo 27, versículo 46. Un solo versículo. Versículo 46 del capítulo 27. Y dice, cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz, diciendo, lea conmigo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oramos. Padre buen Dios, te damos gracias por la bendición, Señor, que nos das de poder estar, Señor, Padre, compartiendo tu palabra, por tener una tarde más y un día más, Señor, donde nos has dado vida, mi amado Dios. Como siempre, Señor, declaramos, Padre, en este lugar, Señor, que el ángel de Jehová nos acompaña,
que el ángel de Jehová está a nuestro alrededor, que el ángel de Jehová, Señor bendito, está con espada desenvainada, guardándonos, cuidándonos, Padre. Y sobre todo, Señor, que tu reino, Señor bendito Dios, descienda en medio de nosotros, Señor. Y que el Espíritu Santo sea, Señor, tocando toda mente y todo corazón, Señor bendito, administrando, Señor bendito, toda alma y toda vida que estamos en este lugar, Padre. Esta atmósfera, Señor, y este lugar es tuyo, mi amado Dios. Que el Espíritu Santo haga como tiene que hacer en medio de nosotros. Esta es tu obra, Señor. Te bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dale un fuerte aplauso al Señor, amén. Déleselo fuerte al Señor, amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Y a su nombre, y a su nombre, a su nombre. Bendito Dios. Alabado sea su nombre. Tome fuerza en esta tarde. Tome fuerza, iglesia. Siento que está débil. Tome fuerza. Y no lo digo en la carne, lo digo en el espíritu. Tomemos fuerza. Tomemos fuerza. Hasta para alabar al Señor, tomemos fuerza. En el espíritu del Señor. Alguien que alabe a Cristo. Alguien que diga: alabado sea Cristo. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabamos su nombre en esta tarde. Bendito Dios. Alabado sea su nombre. Aleluya. Diga conmigo: no es por sentimiento, es por decisión de sacar un grito de júbilo, aunque no lo sienta. Es por decisión decir: Cristo vive. A su nombre Cristo vuelve. Él vuelve. Él vuelve. Él vuelve. Es por decisión, no es por sentimiento. Es por decisión. Es porque nazca. Es porque usted así lo dispone de su corazón. Aleluya. Bendito Dios. Puede sentarse. Puede sentarse. Gloria a Dios. Bendecimos a todos los que están aquí, los que han venido, a los jóvenes. Sigan adelante, jóvenes. Que el Señor anda buscando un pueblo, jóvenes, que le amen, que le sirvan. Que el día de mañana que nosotros no podamos, se levanten jóvenes. Jóvenes derechos, rectos delante del Señor y que predican el evangelio que el Señor nos ha encargado. Bendito Dios. Aleluya. Repetimos el tema nuevamente. Dígale al hermano que tiene la par ahí: aguántate, soporta, porque Dios no trabaja por sentimientos. Dios no se mueve por sentimientos. Con aquellos que el Señor tiene propósitos. Aleluya. Iba a decir cómo hace eso, hermano Francisco. Ahorita lo vamos a ver. Aleluya. Comencemos. Comencemos. Gloria a Dios. Pero antes quisiera que diga conmigo: Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en Jesús. Hay poder en su nombre. Hay poder en su espíritu. Hay poder. Hay fuego en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito Dios. Oh, bendito Dios. Hay poder en Cristo. Hay poder en Cristo. Yo no sé cuántos están pasando momentos difíciles, pero Dios te manda a decir: soporta y aguanta. Soporta y aguanta. Porque tiempo diferente, tiempo nuevo viene. Bendito Dios. Aleluya. Diga conmigo: no es por sentimiento. Ya quiero arrancarme. Ya quiero comenzar. ¿Cuántos sabíamos que el Señor no se mueve por sentimientos? ¿Cuántos sabíamos que el Señor no se mueve por sentimientos? Pero los tiene. En esta hermosa tarde vamos a ver 3 puntos muy importantes, donde el Señor los usa y donde el Señor no los usa, y por qué no los usa. Pero sí los tiene. Posiblemente has venido decaído en esta hermosa tarde, pero el Señor te dice: soporta, soporta, aguanta un poco más,
Aguanta, iglesia. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, hijo de nuestro Señor Jesucristo. Aguantemos, iglesia. Aguantemos. ¿Sabía usted que los sentimientos en el hombre es lo más delicado y lo más peligroso? Los sentimientos lo llevan al hombre, lo llevan a la persona a tener grandes fracasos en la vida. Los sentimientos lo mueven, hermano, muchas veces a hacer cosas, a decidir cosas que no tiene que hacerlas. Porque los sentimientos le hacen pensar a la persona que la buena intención cuenta. El Señor, hermano, los tiene. Los tiene. Y esta hermosa tarde vamos a ver algo muy importante. A veces los sentimientos, hermano, vienen a afectar en lo que es, pero nosotros vamos a predicar en lo que es la iglesia de Cristo. A veces los sentimientos se confunden en el área ministerial, especialmente cuando se es familiar. Sí, porque es familia. Yo tengo que tener este sentimiento de que tengo que considerarlo. Tengo que darle lo mejor. Tengo que tenerlo en los mejores lugarcitos. Tengo que ponerlo que esté ahí chineadito. Y darle lo mejor. Que se hizo algo malo que no tenía que hacerlo, está bien delante de Dios. Que siga trabajando y no llamarle la atención. Los sentimientos afectan. También vienen a afectar los sentimientos de amistad. Cuando hay una amistad en medio de la obra del Señor, no se tiene, como se dice, el valor, la valentía de poner lo que es la amistad a un lado y lo que es la obra en otro lado, bendito Dios. Entonces no se llama la atención. ¿Por qué? Porque hay ese sentir que si le llamó la atención, se va a dañar, se va a resentir el hermano, se va a poner como de alguna forma que ya no lo vamos a pensar, ya no lo vamos a empezar a ver. El Señor no trabaja así. Hay otro sentimiento que es el sentimiento conyugal. Que si la pareja o su pareja o el cónyuge y esto, por estar bien afuera, y aunque esté haciendo las cosas no correctas en la obra del Señor, se le tiene que seguir considerando. Momentito, no podemos confundir lo que es la obra del Señor con los sentimientos del hombre. Hay otro sentimiento. El sentimiento del convenio. Me conviene estar cerca de esta persona. Me conviene estar cerca de la otra. Me conviene estar cerca porque de él yo saco un beneficio. Porque él me ayuda. Porque él esto. Mire, mi hermano, su único ayudador se llama nuestro Señor Jesucristo. Su proveedor se llama Jesús de Nazaret, bendito Dios. Con él tiene que estar bien. Con él tenemos que estar bien. Queremos ver 3 puntos en esta hermosa tarde. Así que dile al hermano que tiene ahí: aguántate, soporta, porque Dios no se mueve por medio de sentimientos. Con aquellos, oiga, con aquellos que Dios tiene propósito. Quiero ver 3 puntos muy importantes. Yo le voy a leer un versículo. Y dice: donde dice Dios es movido. O sea, donde nosotros podemos mover el corazón del Señor. 3 puntos muy importantes. Quiero que los vaya grabando, se vaya acordando. Se recuerda que lo que se dice se trata de cumplir o se cumple. El hombre no puede prometer porque no somos eternos. El que promete y cumple se llama Dios. El domingo pasado hablamos de esto. Y el Señor viene preparando su iglesia. Que cuando hay una iglesia con crecimiento espiritual, ¿se acuerda del domingo pasado? Esa iglesia sigue adelante.
Y va creciendo, y hablamos un poco de esto, del mensaje de hoy. Quiero que ponga atención. ¿Dónde Dios es movido o dónde podemos tocar los sentimientos del Señor? En el libro de Éxodo, yo se lo voy a leer. En el libro de Éxodo dice de esta forma, capítulo 3, versículo 9, dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Quiero que vea esto. Usted o un pueblo puede tocar al Señor cuando el Señor ve que hay un pueblo que está sufriendo, que hay un pueblo que lo están maltratando injustamente. Cuando el Señor ve a un pueblo que le busca de corazón, pero que viene alguien y lo oprime, que viene alguien y no le permite tener la libertad para poder servir, trabajar y hacer la voluntad de nuestro Dios. Ahí el Señor ve, y el Señor, su corazón le es tocado, porque dice que el pueblo de Israel, dice que estaba siendo ¿qué? Maltratado. Dice que el clamor del pueblo de Israel subió delante de él. Entonces podemos ver, amados hermanos, que Dios es movido por medio del sentir o del sentimiento cuando ve que hay un pueblo que está siendo maltratado, diga conmigo, injustamente. Por eso cuando el enemigo a ti te maltrata, te oprime, es por eso que tenemos el favor de nuestro Dios, porque Dios ve que es injusto lo que el enemigo quiere hacerte o quiere hacerme, y entonces tenemos que el favor de Dios. Por eso Dios respondió, y por eso Dios que llamó a Moisés y le dijo: tú vas a ir a libertar a ese pueblo, el pueblo de Israel, de las manos del faraón, de la nación de Egipto. Quiero que tenga bien claro esto, amado hermano. Quiero que esté atento a la palabra de Dios. No se esté riendo, porque el Señor se le puede presentar delante de usted así, mire, vea, y le va a pasar la que le dijo a Sara: Sara, ¿por qué te has reído? Cuando le prometió que en su vejez iba a salir embarazada. Cuando se está predicando la palabra, tenga cuidado de estar pelando los dientitos, que el Señor no es de juego. El Señor no es de juego. Y se lo digo bíblicamente, y usted lo sabe esa historia. ¿Qué fue el reclamo que el Señor le hizo a Sara? No, acaso no llegó y le dijo: ¿por qué tú te has reído, verdad? ¿Por qué te has reído? Para todo hay tiempo. Tiempo del Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor, amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, bendito Dios. ¡Ah, vive su nombre, bendito Dios! Vive Jehová, bendito Dios. Vive nuestro Dios. Vive nuestro Dios. Vive nuestro Dios. Alabado sea su nombre. Si hay alguien aquí que está pasando algún momento difícil, no se preocupe, aguante, soporte. Entonces vimos que el Señor fue tocado por el clamor del pueblo de Israel. Otro punto y otra cita bíblica, que el Señor es tocado su corazón o su sentir o sus sentimientos, está en el libro de los Salmos 51:17. Dice: al corazón contrito y humillado no desprecia el Señor. Cuando hay una persona que sabe que falló, que sabe que le faltó al Señor, y esa persona viene y dice: yo hice mal, pero en esta hora yo me arrepiento delante del Señor, yo me humillo mi corazón y le pido perdón. Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Señor, bendito Dios, que tu misericordia está conmigo, Señor, y que se arrepiente de todo corazón. El Señor no lo desprecia, sino que le dice: hijito mío, ven para acá, porque has tocado mi corazón con la humillación que tú has tenido en este momento. Sabes que has fallado, pero te has humillado. Un corazón que se humilla, Dios no lo desprecia. ¿Usted quiere tocar el corazón de Dios? Humíllese. ¿Queremos tocar el corazón de Dios? Humillémonos. Humillémonos.
Ahí tocamos el sentimiento o el corazón de Dios cuando nos humillamos. Pero vamos a ver 3 puntos muy importantes que hoy nos vamos a llenar y nos estamos llenando del conocimiento de Dios. Hay otras situaciones que Dios no se mueve por el sentimiento, pero si queremos tocar al Señor, se toca inmediatamente cuando hay un corazón que se humilla. Un corazón que dice: he andado por malos caminos, pero hoy los quiero corregir. He andado por caminos pecaminosos, por caminos de desobediencia, pero hoy yo los quiero corregir. Yo me humillo delante de Dios. Yo he fallado, como dice el libro de Deuteronomio. Yo he fallado contra el cielo y contra la tierra, contra ti, Señor bendito Dios. Yo me humillo, me arrepiento. Esa alma sí toca el corazón de Dios. Lo toca inmediatamente. En segundos así lo toca el Señor. En segundos lo toca el Señor. Otra cita bíblica en la cual el Señor es movido. Segunda de Crónicas 7:14. Y dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, entonces yo ¿qué? Escucharé, pero primero dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Cuando nosotros nos humillamos e invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él nos atiende. Él nos atiende. Él nos atiende. Él nos atiende. Inmediatamente nos atiende. Tocamos el corazón del Señor. Inmediatamente lo tocamos el corazón del Señor. En esos 3 puntos, en esos 3 citas bíblicas que hemos leído ahorita, podemos ver que podemos tocar el corazón de Dios así, inmediatamente. Pero aquel que es orgulloso, aquel altivo, dice la palabra del Señor que el Señor lo ve de lejos. Pone distancia con el altivo, pone distancia con el orgulloso, pero con el que se humilla, el Señor le dice: ven para acá, hijito mío, que yo no te desprecio, ven para acá. Ahí tocamos el corazón de Dios, mi amado Dios. Ahí lo tocamos, el corazón de Dios. Un corazón humillado. Otro punto que queremos ver. Segundo punto. ¿Por qué Dios no es movido por sentimientos? ¿Sabía usted que los sentimientos son de la carne? Si nosotros como iglesia de nuestro Señor Jesucristo nos movemos por la carne, nunca miraríamos los propósitos de Dios cumplidos en nuestra vida. Porque Dios es espíritu. No es carne, es espíritu. Su palabra es espíritu, bendito Dios. Ahora usted va a decir: no, yo no creo. La palabra dice esto en el libro de Romanos 8:6: porque el sentir de la carne es muerte, mas el ocuparse del espíritu es vida eterna en Cristo Jesús, bendito Dios. Y Sabaca es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es vida, es espíritu en nuestro Señor Jesucristo, bendito Dios. Oiga, porque el sentir de la carne es que es muerte. Déjenme hacerle un poquito aquí este versículo. Cuando hay una iglesia que solamente se mueve por sentimientos y no lleva la palabra del Señor, diga que todo lo está llevando por medio de la carne. Por lo tanto, nunca va a haber los propósitos de Dios cumplidos, porque están siendo guiados por la carne y no por la palabra de Dios. Y si la palabra dice que el sentir de la carne, oiga, sentimiento, lo mismo. El sentir, diga conmigo, el sentir de mi carne es muerte. Si yo le hago caso a mi carne, voy a fracasar y todo el tiempo no voy a lograr ver los propósitos de Dios. No lo voy a ver.
Si usted le da un poquito de libertad a esta carne, ¿cuál es el sentir de esta carne? El sentir de esta carne no es estar aquí. Quien lo tiene aquí es el Espíritu de Dios. Ese es el que da vida. Ese es el que da vida. Es el Espíritu de Dios que lo ha traído, que lo trae de estar perseverando día con día, domingo tras domingo, oración tras oración. Es el Espíritu del Señor, pero la carne no. La carne trae muerte. Si los planes del Señor y los propósitos del Señor los ponemos a trabajar con la carne, nunca lo vamos a ver. Pero dice el versículo 8, dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida eterna. Mi amado hermano, el Señor, ¿qué es lo que te ha dicho? ¿Qué ministerio te ha dado? ¿Qué es lo que te ha hablado? ¿Qué es lo que el Señor quiere contigo? Ocupa un tiempito y dedícale a lo que el Señor te ha dicho que va a hacer contigo. Eso dice ocuparse. Ocuparse, sí. Ocuparse. Hay un ejemplo muy importante en el libro Primera de Samuel, capítulo 15. Tenemos la historia de un hombre llamado Saúl, que fue llamado para ser rey de Israel, pero el Señor lo llevó y le dio una orden por medio de la boca del profeta Samuel. Ponga atención a esto. Y dice que le dijo: Saúl te manda a decir. En el primer versículo le llama la atención primeramente y le dice: pon atención a la palabra de Jehová. Para poner atención a la palabra del Señor hay que estar en el Espíritu. Y para ponerle atención es por el Espíritu, no es por la carne. Y lo primerito, comenzando el capítulo 15, fue lo que le dijo el profeta a Saúl: pon atención a la palabra de Jehová. Saúl no puso atención. Saúl recibió una orden de parte del Señor por medio del profeta Samuel y le dijo: el Señor te manda a decir que vayas al pueblo de los amalecitas, de Amalek, y que vayas, y por cuanto ellos no quisieron darle paso cuando mi pueblo Israel venía saliendo de la nación de los egipcios, el Señor mandaba destruirlo. Y le dijo: dice el Señor que vayas, que no te compadezcas de nada ni de nadie de ellos, que los destruyas a todos. Fue una orden. Fue una orden que le dio. Por eso le dijo, pon atención a la palabra de Jehová. Y la palabra que vino por boca y por medio de Samuel era palabra de Jehová dada a Samuel. Y dice que Samuel llegó a aquel pueblo de los amalecitas. Y dice que Saúl fue conmovido, dice, sus sentimientos, y dice que él miró en bien conservar la vida del rey Agab y del pueblo que había ahí, que se llamaban unos eneseos, donde el Señor le había dicho: no te compadezcas de nadie, porque son malvados. Son malvados. Hay que obedecer la palabra de Dios al pie y como Él la dice y la ordena, bendito Dios. Y le dijo: no te compadezcas. En otras palabras le mandaba a decir: no te vayas a dejar dominar por sentimientos o por algo, porque es una orden del Señor. ¿Sabe qué pasó después de eso? Dice que el Señor se desagradó y vino y le quitó el llamado a Saúl. Y Saúl fue destituido por cuanto Saúl no obedeció la orden que le mandaba el Señor por boca del profeta Samuel.
fue destituido. Porque Saúl se dejó llevar de sus sentimientos, del sentir que él había visto que era bueno conservarle la vida de aquel hombre, donde el Señor, ¿quién sabía más? ¿Dios o Saúl? ¿Quién conocía más el corazón de aquel rey Agab? ¿Dios o Saúl? Si cuando Dios llamó a David, él estaba viendo el corazón de David. Por lo tanto, él estaba viendo el corazón de aquel rey Agab y de todo aquel pueblo que había ahí. Y no era por gusto que el Señor mandaba decir: no te compadezcas. ¿Sí? ¿Sabe por qué sucede esto, amado hermano? Quiero que entendamos esto. Vamos a llegar a algo muy lindo ahora. ¿Sabe por qué sucede esto? Porque si Dios se deja llevar por sentimientos, nunca vamos a ver los propósitos de Dios cumplidos con su iglesia. Nunca. Por eso usted ha visto tantos hombres que son usados por el Señor. Grandes testimonios que han sufrido, que han sido procesados. ¿Acaso aquí en este lugar no ha de haber alguno que en sus oraciones o en su privacidad le ha dicho al Señor: Señor, ¿por qué yo? Señor, pero ¿por qué yo? Señor, pero ¿por qué yo? ¿Por qué tenía que ser yo? ¿Por qué conmigo? ¿Por qué este proceso? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué no fue otro? ¿Por qué las has agarrado conmigo, como le dije yo en algún momento? Y yo logré entender que solo aguanta, Francisco, aguanta, soporta. Aguanta, soporta, que yo no me muevo por sentimientos con aquellos que tengo propósitos. Si Dios se deja llevar por sentimientos, no miremos el plan de Dios y el propósito que Dios tiene contigo y tiene conmigo. Hay propósitos que son grandes, pero el Señor te va a cruzar por unas que... ¿Por qué yo? Aguante, soporte. Que el Señor quiere mostrar su poder, su grandeza, y quiere dar a conocer el propósito que tiene contigo. Bendito Dios. Quiere darlo a conocer. Hay situaciones y hay momentos que tú te tienes que olvidar de tus sentimientos, de nuestros sentimientos, y mire, agarrar la palabra del Señor que usted quiere, Señor, a través de esto. Señor, ayúdeme a soportar, a aguantar, porque yo quiero ver ese propósito cumplido. ¿Sabe por qué? Vamos a tomar una cita bíblica tan hermosa, la que tomamos al principio. Su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, su Hijo unigénito, darlo para que viniera a morir, maltratado, crucificado, humillado, abofetado, escupido, con una corona de espinas en su cabeza. Se había perdido la generación, se había perdido la creación, se había perdido el hombre por causa del pecado. Pero Dios había puesto un propósito, y ese propósito era dar la vida de su Hijo unigénito llamado nuestro Señor Jesucristo.
llamado nuestro Señor Jesucristo. Se perdió la relación que había entre Dios y el hombre. Se había dañado por causa del pecado. Pero Dios dijo: voy a poner un propósito, pero en este propósito va a haber alguien, como dice Primera de Corintios, que habla y dice que por medio de él tenemos reconciliación con Dios el Padre. No hay otro medio para que el ser humano y el hombre reconcilie con nuestro Señor Jesucristo. Se había perdido la comunicación, la relación. Pero Dios trazó ese propósito. Y había un propósito nuevamente de restaurar la relación del hombre con Dios. Que el hombre tuviera reconciliación nuevamente con Dios el Padre. Pero la propiciación iba a ser nada menos y nada más el unigénito Hijo de Dios, para reconciliar nuevamente lo que se había perdido. Quiero que ponga atención en esto. En el versículo 37 dice que Jesús empezó a entristecer. Vimos primero dónde Dios es movido. ¿Por qué Dios no es movido por los sentimientos? Si fuese movido por los sentimientos, hermano, le voy a decir algo. Si Dios fuese movido por los sentimientos, usted y yo y todos los hombres fuéramos derechitos a parar al infierno. Sí. Sí. Toditos fuésemos hacia allá. Porque entonces el propósito de Dios de enviar a su Hijo a rescatar al hombre del pecado para que tuviera vida eterna, entonces iba a ser detenido por un sentimiento de Dios. Y ya lo vamos a ver ahorita. Ponga atención. Dios no aplicó sentimiento con su Hijo Jesucristo, ni lo va a aplicar con aquellos el cual el Señor ha fijado sus ojos para tener un propósito. Por muy duro que sea, por ahí te va a cruzar el Señor y el Señor te va a sacar al otro lado. Solamente tiene que soportar y aguantar, soportar y aguantar, soportar y aguantar. Bendito Dios. Entonces usted va a decir: ¿y dónde Dios no aplica sus sentimientos? No los aplica con aquellas iglesias, personas, hijos, hijas que Él tiene propósitos. No los aplica. Miremos el ejemplo más grande con su Hijo. Con el ejemplo más grande con su Hijo. Versículo 37, lo que leímos, el primerito. Dice que Jesús empezó a entristecerse y a angustiarse. ¿Qué padre o qué madre en este lugar, al ver a su hijo triste y angustiado, no le extiende la mano? ¿Qué te pasa, hijo? ¿De qué estás triste? ¿Por qué estás angustiado? ¿Qué te hace falta? Yo estoy aquí como padre tuyo. ¿Qué padre que mire a su hijo triste y angustiado no le extiende su mano? ¿O qué madre? Pero en el versículo 37 dice que Jesús empezó a entristecer y a angustiarse. Pregunta: ¿dónde estaba el padre? Desde un principio el Señor ya tenía un propósito con su hijo. Que no importaba el dolor que iba a pasar, había un propósito de rescatarlo a usted y de rescatarme a mí, de rescatar al hombre de la perdición y de lo que había perdido, mi amado Dios. Por muy duro que era el dolor de su hijo, no le dijo nada.
Aunque su hijo estaba triste y angustiado, aquí vemos que el padre lo dejó. ¿Cuántos aquí están tristes y angustiados por alguna situación que estén pasando? Y tú has creído que Dios no está ahí a la par tuya. Y tú has creído que el Señor te ha dejado solo. Y has creído que me abandonó el hermano, la líder, el líder, el hermano más cerca, el pastor y todo. Dios está ahí. Dios te está cruzando por algo. Dios te está cruzando por algo, para que entendamos que Él tiene un propósito contigo. Bendito Dios. ¿Dónde estaba el Padre en el momento que Jesús estaba triste? Tú piensas que, iglesia, usted piensa que cuando usted se siente solo, que se siente triste o angustiado, usted está solo. No. 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 Quiero que vea bien. Quiero que vea bien que donde hay propósito, parece que Dios no está ahí. Parece que Dios no se conmueve. Parece que Dios lo ha abandonado. Parece que Dios lo ha dejado solo. Parece que Dios se fue, pero no se ha ido. Él sigue ahí. Lo único que tenemos que entender, que hay un propósito contigo y conmigo, y que por ahí nos va a cruzar el Señor. Ay, Sabacretaba. Bendito Dios. ¡Ay, caramba! ¡Ay, bendito Dios! Bendito Dios. Hay momentos donde uno lo gime, Padre, Padre. Y uno le dice como le dijo Jesús: Elí, Elí. ¡Ey, pasé, traba! Y trabasé, bendito Dios. Pero Él sigue ahí. Él sigue ahí. Él está ahí, al lado, a la par. Tú vas a pensar: Señor, y es que tú no tienes corazón, que no te conmueves de mí, que tiene propósito contigo. Él se va a glorificar. Se va a glorificar. Con Jesús su Hijo no aplicó ningún sentimiento, porque había un propósito que había que cumplirse. Él dijo desde un principio: daré a alguien el rescate y morirá en la cruz del Calvario. Y será llevado al matadero como oveja al matadero. Isaías 53 lo venía profetizando. Versículo 38 dice: Jesús dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Seguía la tristeza de nuestro Señor Jesucristo. Lo estaba rondeando la tristeza. Lo estaba rondeando. Se estaba sintiendo solo. Aún los que estaban a la par y a los que había llevado a orar, aquellos se habían quedado dormidos. Diga conmigo: a veces nos vamos a sentir como en el Getsemaní. Dígalo: a veces nos vamos a sentir como en el Getsemaní. Solos. Solos. Pero Dios está ahí. El alma de Él,
El alma del Hijo de Dios, el alma de nuestro Señor Jesucristo, se estaba ¿qué? Sintiendo ¿qué? Triste. Y no era un asunto de tristeza nada más, era un asunto que sentía la muerte, ya la sentía. Porque dice que su alma estaba triste, y triste de muerte. Sentía que moría. Sentía, hermano. En otras palabras, el dolor que él sentía. Pregunta, él estaba orando y estaba hablando con el Padre. Y le estaba diciendo: Padre, mi alma está triste, me siento que muero. Padre, conmuévete. Padre, pregunta, ¿dónde estaba el Padre? Jesucristo tenía que llegar al propósito. Versículo 39. Jesús vuelve a decir: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. En otras palabras, Jesucristo está diciendo esto, amado hermano. Jesucristo está diciendo esto: Padre, si es posible que el propósito con el cual tú me enviaste, si es posible que se llegue a su cumplimiento sin que yo tenga que sufrir, que se haga. Mire lo que dijo y lo voy a volver a repetir. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. El dolor que Jesús estaba sintiendo no era cualquier dolor como los que pasas tú y los que paso yo. Jesús le estaba diciendo: Padre, yo sé que hay un propósito de rescatar al hermano Francisco, de rescatar a los que van a ir a la iglesia Presencia de Dios, pero si los puedes rescatar sin que yo pueda sufrir, sin que yo muera, sin que yo tenga que padecer, sin que yo tenga que ir a una cruz, Padre, lógralo hacer, pero no quiero pasar ese sufrimiento. No quiero pasar ese sufrimiento. No lo quiero pasar ese sufrimiento. Por lo tanto, si es posible, pasa de mí esa copa. O sea, lleva tu propósito sin que yo tenga que sufrir. Y le dijo: Padre, pregunta dónde estaba el Padre. Yo me imagino que el Padre dijo: Hijo mío, yo sé que estás solo, yo sé que estás sufriendo, yo sé que estás triste, yo sé que te sientes que ya vas a morir, pero yo desde un principio tengo un propósito contigo, y ese propósito incluye que tienes que ir a la cruz del Calvario para rescatar a mis hijos, a la humanidad, a mi creación, a los que han perdido la comunión conmigo. Yo me imagino al Padre que le dijo: Hijo mío, no hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. No hay otro motivo, no hay otro lado, no le busquemos. ¿Cuál es el proceso que estás pasando? ¿Cuál es la situación que estás pasando? Dios te levanta de ahí. Aguanta, diga conmigo: yo aguanto, yo soporto, porque Dios tiene propósito conmigo. Dios tiene propósito conmigo, bendito Dios. Con su hijo. Con su hijo. Diga conmigo: Dios no se mueve por sentimiento. Dios no se mueve por sentimiento. Digo conmigo: lo único que mueve a Dios es cuando mi corazón se humilla delante de Él. Cuando lo hago de verdad, que me humillo, yo sí muevo a Dios. Pero si Él tiene un propósito conmigo, no sé por dónde nos va a cruzar, pero aunque yo le diga: Señor, no lo hagas conmigo, si Él ya lo dijo, lo va a hacer.
Lo va a hacer. Lo va a hacer. Versículo 42. Jesús de nuevo dice: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba. Otra vez el Señor Jesús pidiéndole al Señor que no quería morir. Oiga, léalo. Que en Jesús miraba tanto el sufrimiento y el proceso por el cual estaba siendo cruzado. Él sabía que le venía una cruz en la espalda. Él sabía que le venían azotes. Él sabía que le venía ¿qué? Una crucifixión y una muerte triste, horrible. Él sabía que su sangre iba a ser derramada en una cruz del Calvario, siendo inocente. Y nuevamente, por segunda vez, le dice al Señor: Señor, si es posible, Padre mío, que yo no beba esta copa, hazlo, Señor. Posiblemente ya algunos hemos dicho: Señor, hasta aquí ya. Para ya esta situación. Este proceso ha sido demasiado duro, demasiado fuerte. Ya. Y el Señor te sigue cruzando. Y el Señor te sigue cruzando. Y el Señor te sigue cruzando. Cruzando. Y tú le hablas. Y nosotros le hablamos y le hablamos. Y parece que Él no escucha. Pero diga conmigo: pero Él está ahí. Él está ahí. Él está aquí. Él nos está viendo. Él nos está escuchando. Bendito Dios. Dele fuerte ese aplauso. Jesús le estaba diciendo al Padre: Padre, si hay otro medio de que les dé salvación a esos desobedientes de la iglesia Presencia de Dios, hazlo, Señor, por otro medio, incluyendo al pastor, que es el primero. Pero el Padre dijo: Hijo mío, lo siento mucho, pero por medio de tu muerte, de tu sufrimiento, de todo lo que estás padeciendo, les voy a llevar salvación, porque así lo dispuse desde un principio. Así lo dispuse desde un principio. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Hemos visto en todos los versículos que Jesús está clamando al Padre, pero no se escucha la voz de Él respondiéndole a su Hijo unigénito, a nuestro Señor Jesucristo. No se ve. Por ningún lado se ve. Solamente se ve que viene la hora de que Jesucristo sea entregado en manos, dice la Biblia, en manos de pecadores, para darle muerte, para llevarlo al madero. Aún Jesús, en los versículos que acabamos de ver, mi amado hermano, se sintió solo. Se sintió que no estaba el Señor, su Padre, por ningún lado. Con esto quiero ir terminando. Oiga hasta dónde llegó nuestro Señor Jesucristo. Y el corazón del Padre, que no se conmovió, porque si se conmovía por el sentir, cambiaba todo el plan. Y Él no iba a cambiar el plan que había ya predestinado desde un principio. No lo iba a cambiar. En el capítulo 27, versículo 46, mire lo que dijo nuestro Señor Jesucristo después de haber estado en el monte Getsemaní, orando, pidiéndole que si fuese posible pasar aquella copa de Él o aquel sufrimiento de Él. Y no se vio al Padre que le respondió. O si usted encuentra algún pasajito, algo ahí, usted me dice después y me corrige.
llegó nuestro Señor Jesucristo al capítulo 27, verso 46. Y esto fue lo que, oiga, lo que nuestro Señor Jesucristo expresó por no recibir contestación del Padre. Jesús de nuevo dice: Padre mío, perdón, en el versículo 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ponga atención. Después de que Jesús le había rogado al Padre que si era posible pasar aquella copa, o sea, que se llevara el propósito a cumplir, pero sin él tener que morir y sufrir, que lo hiciera. Y al no recibir contestación del Padre, nuestro Señor Jesucristo se rindió y dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que esto quería decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús se sintió solo. Jesús se sintió que el Padre no estaba con él. Jesús se sintió que no había nadie con él. Pero lo lindo de todo esto es que el Padre sí estaba ahí. Pero él no podía ser conmovido por los sentimientos, porque si era conmovido por los sentimientos, cambiaba el plan que él había predestinado desde un principio con usted y para mí. Bendito Dios. Entonces todos nosotros, como le decía en un principio, toditos íbamos a ir, mire, al infierno, todos. Porque el plan de Dios iba a ser cambiado solamente por un sentir, por el clamor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué queremos ver con el mensaje de esta hermosa tarde? Amado hermano, sea lo que sea que estés pasando, sea lo que sea que estemos viviendo como iglesia, como hijos de Dios, confiemos en Dios, que no estamos solos. Confiemos en Él, que Él solamente nos está procesando, que Él solamente nos está llevando por un proceso, que Él solamente nos está llevando por un momento donde Él se va a glorificar, donde Él te va a levantar, donde Él va a llevar a cumplimiento el llamado que tiene contigo. Si tú le dices al Señor: Señor, detén esto, y aunque llores, Jesús dice que derramaba sudor como gotas de sangre. Eso no lo conmovió, porque había un propósito que tenía que cumplirse. Tenía que cumplirse, oiga, que la muerte y la enfermedad ya no iba a reinar sobre los hijos de Dios. Que las llaves del infierno iban a ser quitadas. Tenía que llevarse a cumplimiento donde Jesús dijo: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está? Había que llevarse en cumplimiento todo lo que el Señor predestinó desde un principio. Posiblemente usted vaya a decir: wow, sí que tenemos un Dios duro. No,
Y podemos ver en otras prédicas, podemos ver experiencias con grandes siervos que el Señor llamó, que aún le clamaron, le lloraron. Pero el Señor ya había dicho: yo voy a hacer eso contigo. Yo voy a llevar un cambio. Yo voy a llevar un rescate. Yo voy a llevar una diferencia. Yo voy a hacer algo con ellos. Yo te voy a usar. Como le dijo a Pablo, él va a sufrir, él va a padecer por causa de mi evangelio. Él tenía algo. Lo invito a que se ponga sobre sus pies. Quiero que vaya pensando, amado hermano, hermana, ¿qué situación te tiene angustiado? ¿Qué situación ha estado pero dando y dando y dando y dando, y parece que no tiene su fin? Y parece que no termina. Parece que sigue y sigue y sigue. Yo te puedo decir, Dios no ha terminado contigo. Dios no se mueve con aquellos que tiene el Señor un llamado. Y si el Señor tiene un llamado con esta iglesia, Él lo va a llevar al cumplimiento, amado hermano. Por donde el Señor te va a cruzar, te puede cruzar, no lo sabemos. Solamente el Señor te manda a decir y te manda su palabra, que cuando estés pasando momentos difíciles, aguanta, soporta, aguanta y soporta, como le dijo David a su hijo Salomón: sé hombre, aguanta. Si hay alguien aquí que está pasando alguna situación difícil, levante su mano y dígale al Señor, no que se la quite, sino que le dé fuerza. Que le dé fuerza. Que le dé esa fuerza que tiene que tener. Que le dé esa fuerza que tiene que tener para aguantar, para soportar. Porque el Señor le va a dar la victoria cuando no lo sabemos. Pero que así trabaja el Señor. Si hay alguien que necesita ayuda, solamente que humille su corazón al Señor. ¿Quiere ayuda, amado hermano, iglesia? Humille, que eso sí lo toca al Señor inmediatamente. Tenemos que diferenciar cuando es una ayuda. Tenemos que diferenciar cuando es un propósito de Dios. Tenemos que diferenciar donde el Señor extiende su mano y donde Él va a parecer que no está ahí. Levante su mano en lo alto. Padre, te damos gracias. Alguien que le pueda decir al Señor: Señor, dame fuerza. Señor, danos fuerza. Señor, danos fuerza. Padre, estamos conociendo tu palabra, la realidad. Señor, si hay alguien que ha fallado y quiere enderezar su vida con el Señor, humille su corazón, que eso es inmediato. Eso es inmediato.
A eso el Señor no lo desprecia.